Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy me voy a someter a un test de autoevaluación mediante flashcards sobre la región torácica, sobre la anatomía de la región torácica. Para eso vamos a utilizar en principio esta ilustración, en la cual en este sector de la pantalla me piden que marque un elemento anatómico y yo lo debo identificar aquí en el ilustrado del Atlas de Netter, séptima edición. En principio, la arteria pericardiofrénica izquierda que se encuentra seccionada, claramente aquí la podemos ver, la arteria pericardiofrénica, que es una rama colateral de la arteria torácica interna, antiguamente mamaria interna, que nace de la porción preescalénica de la arteria subclavia. Bien, en este caso del lado izquierdo. Recordemos a su vez que la arteria subclavia del lado izquierdo nace directamente del borde superior o cara superior del arco aórtico o callado de la aorta. Entonces, esto que vemos aquí es mamaria interna, arteria mamaria interna torácica interna, que es cruzada desde posterior en sentido lateromedial por el nervio frénico, ramo terminal del plexo cervical. Entonces, aquí la marcamos la arteria pericardiofrénica encargada de irrigar vísceras del pericardio y vísceras relacionadas con el sistema mediastinal, con la región mediastinal. Arteria subclavia derecha, aquí la podemos ver, la subclavia, aquí, en este sector la podemos ver la subclavia derecha naciendo del tronco brachiocefálico. Esto es entonces, tronco brachiocefálico, esto es aquí la porción post-escalénica de la arteria subclavia, en este caso derecha. Nervio vago izquierdo, ¿sí? El nervio vago izquierdo lo vamos a encontrar aquí en este punto. En este punto estaría dando ese nervio vago el nervio laríngeo recurrente izquierdo o laríngeo inferior izquierdo que se encuentra, como dice su nombre, recurriendo sobre la cara inferior del arco de la aorta, constituyendo el asa del nervio laríngeo. Este es entonces el nervio vago izquierdo. Lo vamos a marcar un poco más arriba por las dudas. Lo vamos a marcar en este punto. ¿Sí? En este lado lo vamos a marcar. Bien, correcto. Ramo anterior de C3. ¿Sí? La raíz de C3 en su ramo anterior es lo que hay que marcar. Aquí estamos viendo C5, C6, C7, C8, constituyendo los troncos del plexo braquial, antiguamente troncos primarios. Entonces, por deducción lógica, esto es C4 y esto es C3, con su ramo anterior, que son los ramos que se encargan de formar a los plexos. Recordemos que los ramos posteriores se distribuyen por la región del dorso de nuestro cuerpo, específicamente por la región del dorso, ¿no? O sea, sería región posterior del tórax y región posterior del cuello y del abdomen si hablamos en terminología clásica. Si hablamos en terminología actual, es simplemente que se distribuyen por región del dorso, dividiéndose a su vez en un ramo muscular y un ramo cutáneo. Ahí lo marcamos, vamos 4 de 4 correctas. Arteria pericardiofrénica derecha seccionada. Aquí exactamente lo mismo, vemos a la arteria torácica interna o mamaria interna saliendo de la porción preescalénica de la arteria subclavia, dirigiéndose hacia abajo verticalmente y dando en este punto la arteria pericardiofrénica que sigue al nervio frénico, antiguamente nervio respiratorio interno. Arteria torácica interna izquierda seccionada, ya elemento identificado. Arteria carótida común derecha, esta es la arteria carótida común derecha que se bifurca en el 35% de los casos a la altura de C4, lo que es lo mismo decir el borde superior del cartílago tiroides. Esta arteria carótida común va a conformar el paquete vasculo nervioso del cuello en su segmento caudal. En su segmento craneal, ese paquete vasculo nervioso del cuello va a estar constituido por la arteria carótida interna, que será esta que visualizamos aquí. La arteria carótida interna en su origen es externa a la arteria carótida externa o es lateral a la arteria carótida externa. Entonces aquí marcamos esta arteria que no deja ningún ramo colateral, salvo en algunas excepciones, en algunas variantes anatómicas. El ramo anterior de C3, el ramo anterior de C3 será este porque ya marcamos el del lado derecho, vamos a marcar el de este lado, aquí lo marcamos claramente 8 de 8. Arteria subclavia izquierda, que habíamos dicho que nace directamente de la cara superior del arco aórtico o callado de la aorta. Esta es la porción post-escalénica de la arteria subclavia, en este caso izquierda. Marcamos correcta 9 de 9. Ramos cardíacos torácicos. Bueno, los ramos cardíacos torácicos van a ser ramos simpáticos, ¿sí? Que se encargan de la inervación simpática extrínseca del corazón. Pero hay que buscarlos para poder identificarlos. Ramos cardíacos torácicos. Esto es nervio laríngeo recurrente caminando por el canal traqueoesofágico o el ángulo traqueoesofágico llegando hacia la laringe, yendo hacia la laringe. Esto es nervio vago, habíamos mencionado. Y esto será entonces aquí hacia medial los nervios, los ramos cardíacos torácicos, que son nervios simpáticos. Aquí la formación,
aquí hay una colateral del nervio vago para la formación de esos nervios cardíacos torácicos y aquí la formación del nervio laringio recurrente. Entonces tengo pocas dudas. Será esto entonces, los ramos cardíacos torácicos o alguno de estos dos. Me parece que puede ser este. Bien, correcto. 10 de 10. Vamos con un puntaje perfecto. Nervio frénico derecho. Aquí podemos ver toda la travesía de ese nervio frénico derecho. Recordemos que el nervio frénico derecho nace de los ramos anteriores de C3, C4, C5 y algunas bibliografías dicen que nace también de C6, de una colateral que presta C6 para la formación del nervio frénico o nervio respiratorio interno. Aquí lo podemos ver montando la cara anterior del músculo escalénico anterior. Esto se denomina hiato interescalénico, perdón, hiato preescalénico anterior, que se define por simplemente lo que está situado por delante de la cara anterior del músculo escaleno anterior. Y va a estar definido y su contenido va a estar definido por el nervio frénico, en este caso derecho, y la vena subclavia, en este caso derecha. Aquí podemos marcar al nervio frénico, 11 de 11. Parte diafragmática de la pleura parietal. Pleura parietal, visualizamos todo esto, es la extensión de la pleura parietal. Y su porción diafragmática será esta. Aquí existe un receso que se denomina receso costo diafragmático. Y después están los recesos vértebromediastínicos, recesos pleuromediastínicos. Bien, esta es la parte diafragmática de la pleura parietal. Ahí está seccionada y vemos la llegada de los ramos frénico-abdominales del nervio frénico. ¿Sí? Podemos marcarla aquí en este punto, podemos marcarla aquí. Yo decido marcarla aquí. Bien, correcta. Cualquiera de los dos era correcta. Parte mediastinal de la pleura parietal es la que colinda con el mediastino, con lo que sería el límite lateral del mediastino. Bueno, ahí me la marcó como incorrecta, pero yo había marcado como correcta. Había identificado de manera justamente acertada el elemento que tenía que marcar, ¿no? O sea, la parte mediastinal de la pleura parietal. Entonces vamos eh, 13 de 13. El ramo anterior de C4. Habíamos dicho que esto era C3. Esto es entonces C4. No sé de qué lado tengo que marcar, si del lado derecho o si del lado izquierdo. Vamos a seguir la lógica. Vamos a marcarlo aquí. Bueno, me pedía que lo marque del lado izquierdo. Aquí se encuentra claramente esa colateral para la formación del nervio frénico de C4. Aquí la de C5 y la de arriba que viene de C3. Parte mediastinal, la pleura parietal. Bueno, ahora hay que marcar la del otro lado, estimo, entonces será esto. Bien, ramo anterior de C4. Este es entonces el ramo anterior de C4. Me lo había marcado como erróneo el precedente, entonces este es efectivamente el ramo anterior de C4. Bueno, raíz o pedículo del pulmón izquierdo, localización. O sea, localización del pedículo pulmonar izquierdo. Esto es derecho, esto es izquierdo. Aquí estaría ese pedículo pulmonar. Acá me confundí de lateralidad. Era el de este lado. Bien, ramo pericardiofrénico del nervio frénico. Bueno, todo esto es nervio frénico y aquí sus ramos, aquí este será el ramo pericardiofrénico del nervio frénico. Son parte del contenido del mediastino anterior. Vena cava superior haciendo su afluencia sobre el atrio derecho, antiguamente aurícula derecha. Tronco brachiocefálico, aquí lo vemos claramente identificado. Arteria torácica interna derecha seccionada, elemento que ya habíamos delimitado y habíamos dicho que había una relación en X del nervio frénico cruzando la cara posterior de este vaso. Nervio laríngeo recurrente izquierdo, este es el lado izquierdo, ¿no? Entonces, el laringeo recurrente estaría formándose allí como ramo colateral del nervio vago, y yéndose por el canal traqueoesofágico a abordar a la laringe. Ahí lo podemos marcar. Bien. Parte costal de la pleura parietal. Será esto de aquí, que colinda con la fascia endotorácica. Arteria carótida común izquierda, la de este lado. Bien, perfecto. Nervio vago derecho. Aquí lo vemos al nervio vago derecho. Nervio frénico izquierdo. Allí vemos el paso de todo el nervio frénico. Vamos a marcarlo aquí. No sé si marcarlo en este punto, porque todo esto es travesía del nervio frénico, pero no sé en qué punto lo debería de marcar. No sé si marcando esto está bien. Bien, perfecto. Raíz del pulmón derecho, localización de la raíz del pulmón derecho, ahí la marcamos, a través del cual se originan los hilios, a través de donde se forman los hilios los hilios pulmonares, en donde ingresa el pedículo o la raíz pulmonar correspondiente. Ramos frénico abdominales de los nervios frénicos para la cara inferior del diafragma. Van a ser estos, que atraviesan por la interdigitación del músculo diafragma. Perfecto. Estos dos, fíjense, del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado derecho pasa junto a la vena cava inferior, del lado izquierdo pasa por la interdigitación de los vientres del músculo diafragma. Bueno, hicimos 24, en realidad sería 25, 26 de 28, un puntaje bastante bueno. Aquí vemos la inervación,
fibras aferentes y eferentes. Continuamos, músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Estos son pulmones. Otra ilustración más. Y aquí visualizamos un hilio pulmonar. En realidad visualizamos una cara medial de un pulmón. Tendremos que identificar qué pulmón en principio. Bien, con respecto a los pulmones decimos que son dos vísceras que se encuentran en la cavidad torácica hacia los laterales del mediastino. De hecho, su cubierta fibroserosa va a ser el límite lateral de ese espacio que denominamos como mediastinal, que es un espacio virtual. El pulmón derecho es levemente, en un 20% se dice, según algunas bibliografías, más grande que el pulmón izquierdo. Presenta mayor tamaño y mayor peso. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo es de menor tamaño por la presencia del corazón, por la oblicuidad que presenta este órgano que es el corazón. Entonces, el pulmón del lado derecho decimos que pesa aproximadamente 100 gramos más que el pulmón izquierdo. De tal manera, el pulmón derecho pesa 600 gramos, el pulmón izquierdo pesa 500 gramos. Se dice que los pulmones tienen forma de pirámide o de cono, de base inferior y vértice superior, y se les asignan dos caras, una cara lateral y una cara medial, con tres bordes. Un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior, junto con una base y un vértice. Entonces, decimos en la anatomía descriptiva del pulmón, voy a limpiar un poco la cámara, deme un segundo. Bien. Entonces, decimos, uy, quedó peor, peor de lo que estaba. A ver si ahí quedó mejor. Ahí quedó mejor. Entonces, decimos en la anatomía descriptiva del pulmón derecho que este presenta tres fisuras y dos lóbulos. Fisuras o cisuras, es lo mismo una cuestión terminológica. Fisura se llama ahora, cisura se llamaba antes, terminología anatómica clásica. Las tres fisuras son estas: fisura horizontal, desde la cual se desprende la fisura oblicua que es inconstante, en el 20% de la población aproximadamente su segmento anterior, y presenta también bastantes variables anatómicas la fisura horizontal, en su segmento posterior superior. Estas fisuras describen en el pulmón los que se denominan como lóbulos. De tal manera tenemos tres lóbulos: un lóbulo superior o apical, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Esto va a ser diferente en el caso del pulmón izquierdo porque solamente hay una fisura por el tamaño que presenta este. En la cara medial del pulmón encontramos varios elementos importantes, como por ejemplo impresiones. Aquí encontramos varias impresiones. Por ejemplo, impresión del timo. Esta es la impresión del timo. Aproximadamente, según algunas bibliografías, a los 12 años de edad, el timo deja de estar activo, y otras dicen que a los 25 años de edad empieza a experimentar ese cambio progresivo hacia tejido adiposo. ¿Sí? Hay que ver la bibliografía bien. Esta será la grasa tímica o la glándula tímica de acuerdo a la edad del paciente. Esto será aquí entonces la llegada de la vena cava superior o descendente. Esto es el arco o callado de la vena ácigos. Recordemos que estamos viendo del lado derecho. Aquí encontramos impresiones pertinentes a algún órgano, del cual no estoy seguro cuál puede ser, y esto es el hilo pulmonar derecho. ¿Sí? Hilo pulmonar derecho. Qué es un hilio? ¿Qué es el hilio? ¿Cómo se define? El hilio se define como aquel sector, región o punto de un órgano a través del cual ingresa su pedículo básculo nervioso. Es decir, punto de la víscera a través del cual ingresan los elementos que le van a brindar su inervación y su irrigación, en conjunto con su drenaje venoso y linfático. Entonces aquí nos encontramos desde anterior, que es esto, hacia posterior, que es esto, con la arteria pulmonar, la vena pulmonar y hacia atrás el bronquio. De manera tal que aquí encontramos arteria en el punto más anterior, vena pulmonar en el punto medio y bronquio en el punto posterior. El bronquio es el elemento más posterior de todos. Entonces, aquí me pide que marque la pleura con su margen seccionado. ¿Dónde podríamos encontrar la pleura? Porque acá estoy viendo, de hecho, parénquima pulmonar. ¿Sí? Vamos a ver si encontramos a la pleura. O sea, pleura podemos encontrar aquí con la reflexión pleural que forma el ligamento triangular o ligamento pulmonar, actualmente denominado. Pero vamos a ver dónde podemos encontrar la pleura. Margen seccionado de la pleura. Margen seccionado, ¿no? La verdad que no sé cuál será. Calculo que puede ser esta, la pleura. Bueno, era el punto más craneal. Bien, impresión cardíaca, la impresión del corazón en el pulmón derecho. Deja una impresión, será, yo estimo que una impresión localizada por este punto, justo por debajo de la grasa o glándula tímica. Yo calculo que la tengo que marcar aquí en este punto. Bien, correcto. Fisura horizontal. Todo esto es la travesía que hace la fisura horizontal. Entonces yo podría marcar en este punto o en este punto. Voy a marcarlo aquí. Fisura horizontal. Vena pulmonar derecha inferior. Entonces dijimos que esto era arteria pulmonar que estaría yendo hacia el atrio, perdón,
estaría llegando hacia el pulmón, arteria pulmonar. La vena pulmonar derecha inferior será esta entonces. O sea que en rojo está la vena pulmonar, en azul está la arteria pulmonar y por detrás el bronquio. Esta es la vena pulmonar derecha inferior. Bien, recién me había confundido. Esto lo habíamos marcado como vena y, perdón, esto lo habíamos marcado como arteria, esto como vena. Entonces aquí tendríamos en principio vena, luego arteria y luego bronquio. VAB, vena, arteria y bronquio. Derecha inferior, el área del esófago, la impresión esofágica, el esófago estaría en este punto. Aquí en este punto estaría el esófago, relacionándose hacia anterior directamente con el pericardio fibroso que colinda con el mediastino posterior. Allí se forma un fondo de saco del pericardio que se llama fondo de saco de Haller. Aquí lo podemos visualizar. Bueno, el área del esófago allí arriba. Era el punto, un punto más craneal. Área del timo o tejido adiposo del mediastino anterior. Ahí, bien, lo que habíamos marcado. Surco de la vena cava inferior. El surco de la vena cava inferior que estaría llegando hacia el atrio derecho. Bien, vamos a pensar un poquito acá. Esto era el surco de la vena cava superior, entonces aquí por debajo tendría que estar el surco de la vena cava inferior. Vamos a marcarlo aquí. Bien, correcto. Ilio pulmonar. Bueno, todo esto es ilio pulmonar, pero no sé cuál de todos estos elementos marcar. Calculo que tendría que marcar, calculo que acá. Bueno, esta es correcta, ¿sí? Entonces vamos 7 y una errada. Cara diafragmática del pulmón, todo esto es la cara diafragmática del pulmón. Arteria pulmonar derecha, esto es arteria pulmonar derecha, que se encuentra llevando sangre hacia el pulmón, sangre de características venosas, ¿sí? Surco de la vena cava superior, bueno, esto ya lo habíamos identificado. Bueno, allí por debajo el surco de la vena cava superior. Arteria bronquial derecha. Arteria bronquial derecha llegando hacia allí. Pequeña arteria bronquial derecha llegando justo por la cara posterior del bronquio principal ya intrapulmonar en este punto, bronquio iliar hacia el pulmón. Arteria bronquial derecha que en el caso de la derecha puede nacer de un tronco común junto con la tercera arteria intercostal, encargadas de la irrigación nutricia del pulmón. En el caso del lado izquierdo nacen dos arterias intercostales, superior e inferior, que se originan aisladamente desde la porción descendente de la arteria aorta en su segmento torácico. Área de la tráquea, área traqueal. Aquí estaría el área traqueal, justo por delante. Bronquio lobar superior derecho. Todo esto es bronquio lobar superior derecho. Ahora, ¿qué punto hay que marcar? No lo sé. Esto es el ápice del pulmón y esta es alguna impresión. Calculo que acá estará bien. Oh, me confundí con segmentación bronquiopulmonar. Bueno, un error. Bronquio lobar superior derecho, claro, será este. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Surco de la primera costilla, aquí, por delante. Surco del esófago, surco esofágico, ahí por debajo. Ligamento pulmonar, todo esto es el ligamento pulmonar o ligamento triangular, antiguamente denominado. Margen anterior o borde anterior del pulmón, será todo esto el borde anterior del pulmón. Bueno, había que marcarlo ahí. Bronquio intermedio, este. Bueno, el bronquio intermedio es aquel bronquio que se va a encontrar dispuesto en el espacio intersticial de o entre el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. En esa ramificación que se hace se denomina ese punto del bronquio, bronquio intermedio. Surco de la vena brachiocefálica o del tronco brachiocefálico. Habíamos dicho que esto era vena ácigos, esto es vena cava superior, y acá tendría que estar el surco de la vena brachiocefálica. No. Entonces, esto es vena brachiocefálica, esto es surco de la vena cava superior. Por detrás el área del esófago, surco de la primera costilla por delante, aquí el callado de la vena ácigos y todo esto es la impresión esofágica. Vena pulmonar derecha superior, bueno, esta la marcamos bien. Surco de la vena ácigos, bien, margen inferior o borde inferior,
Calculo que será esto, ¿no? El borde inferior, bien, correcto. Linfonodos bronquiopulmonares, y en este caso biliares, aquí los podemos ver, a los linfonodos o nodos. Ápice pulmonar, que se relaciona con la segunda o primera costilla, sobrepasando en algunos casos la primera costilla y teniendo allí una cercanía, proximidad con la articulación esternocostoclavicular o esternoclavicular del lado homolateral, o sea, homolateral. Surco de la arteria subclavia. Este será entonces el surco de la arteria subclavia. Bien, correcto. Final del test, bueno, no nos ha ido muy bien, erramos bastante en el caso del pulmón. Bien, aquí nos encontramos con el pulmón contralateral, es decir, el pulmón izquierdo. Vamos a iniciar el test sin ver nada antes para no hacer ningún tipo de trampa. 28 láminas. Bien, bárbaro. Entonces, esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. La vista es medial, la vista es mediastinal del pulmón. Primero tenemos que marcar el ápice pulmonar. Aquí lo podemos marcar. Surco de la primera costilla. Bien, entonces estamos del lado izquierdo. El surco de la primera costilla estaría en este punto, porque esto es arco aórtico y estas son las impresiones de las ramas del arco aórtico. Entonces esto sería entonces el surco de la primera costilla, si no me equivoco, porque no pienso que esto sea, porque calculo que esto es el borde anterior del pulmón. Esta es la impresión tímica, impresión cardíaca, y aquí está la língula. Entonces calculo que este es el surco de la primera costilla. Bien, correcto. Área del timo o tejido adiposo del mediastino anterior. Bueno, ya lo habíamos marcado. Bien, correcto. Vamos. Arterias bronquiales izquierdas. Arterias bronquiales izquierdas. Aquí, justo por detrás también del bronquio, ¿no? Ingresan las arterias bronquiales, las arterias bronquiales, tanto derecha como izquierda, van a ingresar por detrás de cada uno de los bronquios. Bien, y aquí vemos a la configuración del hilo pulmonar izquierdo, que es más sencillo, ¿no? Tenemos en principio vena pulmonar, luego bronquio y arteria. Vena pulmonar, bronquio y arteria. La arteria cabalgando sobre el bronquio. Vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda. La incisura cardíaca o escotadura cardíaca, que será esta la incisura cardíaca. Esto se llama incisura cardíaca o escotadura cardíaca, que va a permitir el ingreso hacia el interior de la configuración del pulmón del corazón. Y esto es la impresión del corazón. Pero esto es la escotadura o incisura cardíaca. Área de la tráquea y el esófago. Bueno, esto es aorta. Entonces la tráquea y el esófago estarían por encima. Calculo que será esto. Correcto, vamos. Perfecto. Arteria pulmonar izquierda. Ahí lo podemos ver, la arteria pulmonar izquierda que se encuentra llevando sangre de características venosas hacia el pulmón. Recordemos que cuando hablamos de sangre venosa o de características venosas, nos referimos a una sangre que presenta una alta cantidad de desechos metabólicos, de desechos químicos, una sangre que presenta una alta cantidad de dióxido de carbono y una breve cantidad de oxígeno. ¿Sí? Esta es sangre venosa. La sangre arterial es totalmente lo opuesto. Margen anterior del pulmón. Esto, borde anterior del pulmón. Bien, perfecto, vamos. Muy bien. Bronquio principal izquierdo. Aquí lo podemos ver el bronquio principal izquierdo ingresando sobre el ilio pulmonar. Margen inferior. Todo esto es el margen inferior o borde inferior del pulmón. Correcto, 10 de 10. Cara diafragmática del pulmón. Vena pulmonar izquierda superior. Esta es la vena pulmonar izquierda superior. Surco del arco de la aorta, claramente distinguible del surco del arco de la aorta. Ya porción extrapericárdica de la arteria aorta. Linfonodos broncopulmonares, en este caso iliares. Allí los encontramos. Surco de la arteria subclavia. em, Surco de la arteria subclavia. Aquí tenemos a la aorta. Dijimos que este era el área del esófago y la tráquea. Entonces esto será carótida común izquierda y subclavia izquierda. O esto es tronco brachiocefálico, subclavia izquierda, perdón, carótida común izquierda y subclavia izquierda. No, porque esto habíamos dicho que era el surco de la primera costilla. Entonces aquí estaría la arteria carótida común izquierda y subclavia izquierda. ¿Por qué me lo marcó como mal? Surco de la arteria subclavia. Subclavia. ¿Y esta impresión? Vena pulmonar izquierda inferior. Aquí la podemos encontrar. Surco del esófago. Aquí, este será el surco esofágico. Por delante de la aorta en este punto. Bien, correcto. Justo por detrás de esta reflexión pericárdica que forma el ligamento pulmonar o triangular. Surco de la parte descendente de la aorta. Aquí. Fácil. Impresión cardíaca. Todo esto es la impresión cardíaca. Ahora, ¿qué punto de estos tres podría marcar?
cualquiera, estimo yo, porque esto es fisura horizontal, la única fisura que se encuentra en el pulmón izquierdo. Vamos a marcarlo acá en este punto, bien, correcto. Ligamento pulmonar, aquí lo encontramos, el ligamento pulmonar. Vamos a marcarlo ahí. Bien, surco de la vena brachiocefálica izquierda. Entonces ahí está el tema. Entonces, eh, esto es el surco de la vena brachiocefálica. Exactamente. Entonces, surco de la vena brachiocefálica, arteria subclavia, izquierda. Pleura con su margen seccionado. Bueno, siempre me pide la pleura. Calculo que se puede marcar acá o acá. Ahí arriba había que marcar lugar. Língula, aquí. La língula es una estructura rudimentaria que representaría el esbozo del tercer lóbulo que falta del lado izquierdo, ¿no? Dijimos que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo tiene dos. La língula representa ese esbozo embrionario que sería el tercer lóbulo pulmonar que falta. La língula es un segmento también al cual le llegan su segmentación bronquial pertinente. De hecho, hacia la língula llegan los bronquios segmentarios lingulares, que se dividen a su vez en lingulares superiores y lingulares inferiores, que proceden del bronquio lobar inferior. Perdón, proceden del bronquio lobar superior. Ilio, todo esto es ilio, no sé dónde marcarlo, pero supongamos que lo podemos marcar acá. Este dijimos que era pleura, pulmonar, linfonodos, todo esto es ilio. Bueno, calculo que ahí está bien, ¿no? Bueno, hay que marcarlo ahí en el medio, eso está correcto. Bueno, no fue muy bien, erramos una sola. De pulmón izquierdo, en pulmón derecho no fue mucho peor, pulmón izquierdo fue muchísimo, muchísimo mejor. Bien, acá la segmentación pulmonar con las correlaciones de los espacios intercostales. Y acá podemos ver claramente cómo se forman estos lóbulos, estos segmentos bronquiopulmonares, que se definen como una porción de pulmón aireada por un bronquio. En el caso del pulmón derecho tenemos 10 bronquios segmentarios, en el caso del pulmón izquierdo también tenemos 10 bronquios segmentarios. Aquí se divide en bronquio segmentario superior, medio e inferior. El bronquio segmentario superior tiene un, perdón, el bronquio lobar superior tiene un bronquio segmentario apical, un bronquio segmentario anterior y posterior, mientras que en el caso de el bronquio lobar medio encontramos un bronquio lateral y medial, ¿sí? Acá está el medial, acá está el medial, acá está el lateral. En el caso del bronquio lobar inferior vamos a encontrar un bronquio segmentario apical, o un bronquio segmentario apical, o en realidad no se llama apical acá, se llama superior, y después tenemos lateral medial, anterior y posterior, o basal posterior, ¿sí? Acá se tendría que ver el basal posterior, ahí, ese es el basal, y acá también se ve el basal, o basilar. Bien, bueno, y lo pulmonar, nuevamente la segmentación bronquial, esto ya está estudiado. La única diferencia es la formación de los bronquios lingulares en el caso del pulmón izquierdo. Aquí, bronquio principal del lado izquierdo, ¿sí? Y esto bronquio principal del lado derecho. Bien. Esto es el bronquio intermedio. Fíjense que ahí está marcado el bronquio intermedio entre el bronquio superior y el bronquio medio. Tráquea, sección transversal de la tráquea. Vamos a pasar. Segmentación bronquial nuevamente. Alvéolos. Bueno, aquí otra ilustración. Hay varios elementos para marcar. No sé si me resulta tan interesante para trabajarlo. Aquí, por ejemplo, las arterias bronquiales. Vamos a ver esto que es bien, bien sencillo. Lo pasamos rápido. Rápido. Fíjense que ahora vamos a ver lo que yo les decía con respecto a la arteria bronquial del lado derecho, que pueden hacer un tronco común con la tercera arteria intercostal, procedente, por supuesto, de la cara posterior de la arteria aorta. Son todas ramas parietales. Ramo bronquial derecho. Aquí lo vemos al ramo bronquial derecho, arteria bronquial derecha, naciendo un tronco común de la tercera arteria intercostal. Fíjense, primera arteria intercostal, segunda arteria intercostal, tercera arteria intercostal, naciendo el tronco común con esta, arteria bronquial derecha, que pasa por la cara posterior del esófago y llega a la cara posterior del lirio pulmonar. Correcto. Tráquea traccionada para la izquierda con un gancho. Ujú. Bien. Tercera arteria intercostal posterior derecha, esta. Ramo esofágico de la aorta. Aquí lo podemos encontrar, naciendo la cara anterior de esa arteria aorta. El esófago,
Ahí lo vemos al esófago con sus túnicas mucosa, muscular y serosa, ramo bronquial superior izquierdo. Aquí lo vemos que nacen de troncos aislados. Bronquial superior izquierdo, bronquial superior inferior. Ramo bronquial inferior izquierdo, ahí lo podemos encontrar. Bronquio principal izquierdo traccionado para la derecha con un gancho. Este será el bronquio principal izquierdo con su luz. Ramo esofágico del ramo bronquial. Ramo esofágico del ramo bronquial. Ahí chiquitito se llega a ver. Los bronquios tienen esta configuración, ¿sí? Si ponemos la mano así, los dedos así, el índice y el pulgar, y lo damos vuelta, y lo rotamos y lo ponemos aproximadamente a la altura de T4, vamos a ver la configuración de los bronquios principal, derecho e izquierdo. El bronquio principal derecho es más corto, más ancho y más vertical que el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo tiene las características antagónicas a las que les acabo de mencionar, es decir, es más diagonal, es más oblicuo, es más largo y es de menor calibre. Bronquio principal derecho, aquí lo podemos encontrar dando su bronquio segmentario, perdón, su bronquio lobar superior, su bronquio lobar medio. Y el aorta traccionada por un gancho, aquí vemos a la aorta. Bien, 11 de 11, final del test. Bueno, aquí los ramos bronquiales, lo que yo les venía mencionando, aquí las relaciones ácidas, ácido-bronquiales, el drenaje venoso del pulmón. Aquí lo importante es saber que en el caso del pulmón derecho, toda la linfa va a llegar al confluente yugulo-subclavio derecho, ángulo yugulo-subclavio derecho o ángulo de Pirogov derecho. Mientras que en el caso del pulmón izquierdo, el lóbulo superior del pulmón izquierdo va a drenar hacia el confluente yugulo-subclavio del lado izquierdo, mientras que en el caso del lóbulo inferior, este va a drenar hacia el confluente yugulo-subclavio derecho, es decir, hay un entrecruzamiento contralateral. Un entrecruzamiento contralateral. Acá es la formación del plexo pulmonar, ¿sí? Plexo pulmonar, y aquí estaría el ganglio de Grisberg o de Greisberg. Bueno, inervación simpática parasimpática, más ilustraciones. Aquí, por ejemplo, la silueta cardíaca, esto es fundamental. Esto es de vital importancia siempre manejarlo, tenerlo claro, tenerlo en cuenta a la hora de presentarse a rendir. Sí, esto es una radiografía de frente de tórax, ¿sí? Una radiografía simple. Vemos a la silueta cardíaca y lo que debemos identificar son los arcos que se forman en esta silueta cardíaca. Lo primero que me piden, fíjense, es marcar la espina de la escápula. Esto es la apófisis coracoides. Y aquí estaría, por ejemplo, la espina de la escápula del otro lado, ¿sí? Sería del lado izquierdo del paciente. Espina de la escápula. Ventrículo izquierdo. Y esto es fundamental. Aquí vamos a hacer un parate para graficar esto a través de unos dibujitos. Todo esto es la silueta cardíaca, ¿sí? Aquí podemos identificar al músculo diafragma. ¿Bien? ¿Qué es lo importante saber aquí o conocer? Que del lado derecho vamos a encontrarnos con tres arcos fundamentales. El primer arco que nos encontraríamos será este, del lado derecho, que representa la llegada de la vena cava superior. Esto es vena cava superior llegando hacia el atrio derecho. Luego, esta pancita que se forma aquí, que yo voy a dibujar con color naranja, representa a el atrio derecho, al atrio, no a la aurícula u orejuela. Cuestión terminológica importante. Atrio es lo que antes era aurícula y aurícula es lo que antes era orejuela, la prolongación anteroexterna de los atrios, antiguamente aurículas. Y el último arco que tenemos del lado izquierdo, perdón, del lado, bien digo, del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, perdón, del paciente, es este arco, que es el arco de la vena cava inferior o ascendente, llegando también hacia el atrio derecho, fundamental. En el vértice de la silueta cardíaca, lo único que nos encontramos es con masa ventricular, es decir, ventrículo derecho sería aproximadamente hasta ahí, aproximadamente, y esto será ventrículo izquierdo, ¿sí? Ventrículo izquierdo, vamos a hacer un poquito mejor. Vamos a hacerlo ahí, ¿no? Toda esta pancita representa el ventrículo izquierdo y recordemos que este punto, que sería el apex, vértice, ápice del corazón, está representado por la masa del ventrículo izquierdo, fundamental. Del lado derecho, por contraparte, vamos a tener algunos otros arcos. Por ejemplo, el primer arco que nos encontramos es este arco, que será el denominado como botón aórtico en terminología de radiografía o terminología imagenológica, ¿no? El botón aórtico, que es la aorta en su trayecto ascendente. Luego, por debajo, nos vamos a encontrar con la aurícula izquierda, es decir, orejuela, lo que antes era orejuela. Aurícula izquierda. Y por último, masa ventricular, es decir, ventrículo derecho y por último, ventrículo izquierdo.
ventrículo derecho y ahí abajo ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta es la silueta cardíaca, fundamental, puede ser preguntada. Por debajo de esta silueta cardíaca nos encontramos con el músculo diafragma. Sabemos que este es el lado derecho porque se encuentra elevado con respecto a su lado izquierdo, su cúpula izquierda. ¿Por qué? Por la presencia de la masa hepática, por la presencia del hígado, ¿sí? A su vez, el hígado imprime también dismetrías con respecto a las alturas renales, a la altura de los riñones. Bien, aquí el software me pide que marque el ventrículo izquierdo. Esto es el ventrículo izquierdo, indudable, ventrículo izquierdo. Bueno, no sé por qué me lo marcó como mal. Esto es ventrículo izquierdo. Me lo pedía que lo marque un poquito más arriba. Tráquea. La tráquea se bifurca a la altura de la cuarta vértebra torácica aproximadamente. Entonces, esto es la tráquea. Fíjense que se encuentra aquí radio lúcida, ¿no? Porque tiene aire en su interior. Tráquea. Proceso coracoide de la escápula, ahí lo habíamos distinguido. Arteria pulmonar izquierda. Arteria pulmonar izquierda. Em, Dijimos que este era el botón aórtico. Este será la arteria pulmonar izquierda. Correcto. Atrio derecho. Ahí lo habíamos marcado nosotros al atrio derecho. Arco de la aorta. Este, el botón aórtico. Muy bien, vamos muy bien. Vena cava superior, cúpula diafragmática derecha, más elevada que la izquierda. Clavícula. Esas dos son las clavículas. Vena cava inferior, llegando hacia el atrio derecho. Y el ápice del corazón. Bueno, bárbaro. Perfecto. Puntaje perfecto. Bien, acá configuración externa del corazón. Vemos a la cara, lo que sería una cara posterior, cara esofágica del corazón. ¿Sí? En realidad orientado un poquito hacia abajo y hacia la izquierda. Bien. Test de práctica. 41 de lámina. Localizar. Bien, y vamos a empezar con... Bien, entonces arrancamos con configuración externa del corazón. Esto es una vista póstero inferior izquierda, posterolateral inferior izquierda del corazón. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior, viene hacia acá es anterior y hacia acá es posterior. O sea, lo que vemos es una vista, sería una vista esencialmente posterior, ¿no? Bien, ápice del corazón. Allí lo podemos encontrar al ápice cardíaco apex. Vena oblicua del atrio izquierdo o vena de Marshall. Vena oblicua del atrio izquierdo. Esto es atrio izquierdo, esta será su vena oblicua desembocando sobre el seno coronario. Bien. Surco terminal. Bien, el surco terminal pertenece al atrio derecho. Esto es aurícula derecha, estoy hablando en terminología anatómica internacional, y esto será su surco terminal que representa hacia la configuración interna del atrio derecho la crista terminalis de His. ¿Ves la pulmonar inferior izquierda? Ahí la podemos encontrar. Aurícula derecha, todo esto es aurícula, ¿sí? Aurícula, prolongación anterior externa de el atrio. Esto es aurícula. O lo que antes era aurícula y orejuela. No sé si marcarlo acá o marcarlo acá. Calculo que hay que marcarlo acá. Bueno, no sé por qué, pero yo no le erré. Vamos 5 de 5. El arco aórtico, dando su presentación típica de ramos colaterales, de derecho a izquierdo, del tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclaviana izquierda, ventrículo izquierdo. Todo esto es la masa ventricular izquierda, cara posterior, con las denominadas como reflexiones pericárdicas. La llegada a los cuatro pedículos de las venas pulmonares, la reflexión pericárdica, y esto es ventrículo izquierdo. No, estoy confundido con el atrio, atrio izquierdo. Me confundí por pensar rápido. Ventrículo izquierdo, ahí lo podemos ver claramente, ventrículo izquierdo, con la grasa epicárdica. Bien, perfecto. De hecho, esto es surco aurículo ventricular, surco coronario. Vena pulmonar superior derecha. Ahí la podemos ver. Aurícula izquierda. Esa pequeña prolongación que se ve ahí, la aurícula izquierda. Reflexión del pericardio. Esto es la reflexión pericárdica. Allí se forma el fondo de saco de Haller. Surco coronario. Habíamos identificado recién, todo esto será surco auriculoventricular o surco coronario. Calculo que este es entonces el surco coronario. Vena cava superior llegando a valvular, atrio izquierdo. Todo esto es atrio izquierdo. Está correcto lo que habíamos marcado recién. Vena pulmonar inferior derecha. Ahí la vemos.
Seno coronario, ahí lo vemos. El seno coronario que se aloja en la cruz de Haas o crux cordis, ¿sí? La crux cordis o cruz de Haas representa el entrecruzamiento de los cuatro surcos cardíacos, los interventricular, interventricular posterior y auriculoventricular, ¿no? Y interauricular. Entonces, esta sería la cruz de Haas, que en realidad es mucho más esquemática que lo que sucede en la realidad de la anatomía cardíaca. Arteria pulmonar izquierda, allí, tronco pulmonar, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. La izquierda, por supuesto, es la mitad de longitud, tendrá la mitad de longitud que la derecha. Atrio derecho. Esto todo es el atrio derecho, pero acá me marca la afluencia de la vena cava superior, la afluencia de la vena cava inferior y no sé dónde marcar. Bueno, aquí, marcando, aquí, marcamos al atrio derecho. Bien. En realidad, para mí esto es aurícula, esto es orejuela, pero bueno. Arteria pulmonar derecha, ahí la podemos ver, pasando por detrás de la vena cava superior y pasando por encima de la arteria pulmonar y derecha superior. Bien, ventrículo derecho, ahí abajito lo vemos al ventrículo derecho. Vena cava inferior, llegando, valvular, con el tendón de Todaro, tendón de la vena cava inferior, y la vena pulmonar superior izquierda. Esta. Bien, solamente una errada. Bueno, aquí hay una vista inferior, vista diafragmática, posterior inferior, ¿no? De la configuración externa del corazón. Vamos acá, test de práctica. No deseo guardar. Bien. Arteria carótida común izquierda. Bueno, entonces esto es derecho, esto es izquierdo. Aquí vemos tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda. No me quedan dudas que esta es la carótida común izquierda. Surco coronario y arteria coronaria derecha. Bien. Esto es el surco coronario con la coronaria derecha, yéndose hacia posterior y luego formando aquí en la presentación típica o la más frecuente la arteria interventricular posterior. Coronaria derecha. Atrio derecho. Ahí lo vemos al atrio derecho. Esto es sulcus terminalis, surco terminal que representa hacia la configuración interna lo que es la crista terminalis de His o cresta terminal simplemente. Atrio izquierdo. Esto es el atrio izquierdo con la afluencia de los cuatro pedículos de las venas pulmonares. Marcámoslo acá. Arco de la arteria aorta, antiguamente callado aórtico, arteria pulmonar izquierda. Esta es la pulmonar izquierda. Surco interventricular posterior y el ramo interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. Claramente aquí lo podemos encontrar con la vena coronaria, la vena satélite de la arteria interventricular posterior, es decir, vena interventricular posterior. Tronco brachiocefálico arterial, faltó mencionar, vena cava superior, allí lo vemos. Vena pulmonar superior izquierda, por debajo de la arteria pulmonar izquierda. Ventrículo derecho, me estaba por confundir de nuevo, esto es ventrículo derecho. Par inferior, ventrículo derecho. Vena cava inferior, ventrículo izquierdo, presenta un grosor 3 veces mayor al ventrículo derecho. Se dice que es 3 centímetros contra un centímetro la relación. Sulcus terminalis, ahí lo vemos. Arteria pulmonar derecha, allí se forma el seno transverso o seno transverso de Theil. Área de interés quirúrgico, un espacio topográfico cardíaco para llegar a la vena cava superior y ligarla. Aurícula izquierda, es decir, orejuela izquierda, lo que era antiguamente orejuela izquierda, ahí la podemos encontrar. Vena oblicua del atrio izquierdo o vena de Marshall. Esa pequeña venita que vemos ahí, la vena de Marshall o vena oblicua del atrio izquierdo. Reflexiones pericárdicas para la formación del seno del fondo de saco de Haller. Seno coronario, que se ubica en la crux cordis y recibe la afluencia de todas las venas cardíacas para luego desembocar sobre el atrio derecho a través del seno a través de la válvula de Tevesio o seno o válvula de la vena o válvula del seno coronario. Vena pulmonar superior derecha. Bien. Arteria subclavia izquierda. Tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda. Vena pulmonar inferior derecha. Ahí la encontramos. Vena pulmonar inferior izquierda. Ahí la encontramos. Puntaje perfecto. Bueno, continuamos estas otras vistas. Una vista izquierda del corazón. Pericardio resecado. Se ve el tronco de las venas pulmonares llegando. Esto es la reminiscencia del ligamento arterioso. No, perdón. Este es el ligamento arterioso. Esta estructura es una afluencia hacia el seno coronario, pero no estoy seguro que podrá ser. Es la vena oblicua de Marshall, fíjense. Vena oblicua de Marshall o vena oblicua del atrio izquierdo. Lo vamos a pasar.
aunque tiene algunos elementos interesantes, pero lo vamos a pasar. Esto es configuración del pericardio, con la porción intrapericárdica de los grandes vasos, e irrigación del corazón, irrigación procedente de las arterias coronarias, presentación típica, la más frecuente, de las arterias coronarias. A este segmento del video lo podríamos denominar como coronario anatomía, porque estamos hablando de la anatomía de las arterias coronarias, que se denominan así ya que dibujan una verdadera corona alrededor del corazón. Ramo interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Esto es arteria coronaria izquierda que tiene un trayecto corto, de 3 a 4 centímetros, y luego se divide en sus dos ramos terminales, que son el ramo circunflejo y el ramo interventricular anterior o descendente anterior, que aquí lo podemos ver y que luego en las presentaciones variables se va a dividir en una, en una arteria, según Mochet, interventricular anterior recurrente, y va a dejar ramos septales, va a dejar dos arterias fundamentales, que son las dos que están marcadas acá, que son la coronaria interna y la arteria límbica derecha de Gross, encargadas de la irrigación del nodo de Ashoff-Tawara o nodo auriculo-ventricular o nodo atrioventricular, y de la rama derecha del haz de His o fascículo atrioventricular. Y entonces aquí lo marcamos. Arteria coronaria izquierda. Esta es la coronaria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda que nace del seno valsalva, seno de Petit, seno coronario o seno aórtico, antero izquierdo. Ramo circunflejo de la coronaria izquierda, ahí está lo que veníamos marcando nosotros. Arteria coronaria derecha, esta es la arteria coronaria derecha que camina por el surco coronario, y para visualizarla hay que desplegar al atrio derecho. Calculo que está correcto si lo marcamos en este punto. Venas anteriores del ventrículo derecho. Todo esto es la masa ventricular derecha. Para hacer un poquito de topografía cardíaca, esto es la afluencia de la vena cava, vamos a marcarlo con color azul o color celeste para que representar que es una vena cava superior llegando al atrio derecho. Por delante vamos a tener acá a la aorta, y aquí por delante encontramos al tronco pulmonar, arteria pulmonar, saliendo del ventrículo derecho. Estas son las venas pulmonares, ¿sí? Venas pulmonar sería la superior izquierda esta. Entonces, por lo tanto, si me pide marcar a las venas anteriores del ventrículo derecho, yo acá me encuentro con ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atrio derecho, y la única cavidad que no veo es el atrio izquierdo, que sería allí. El atrio izquierdo, como la vista esta es un poquito superior, podemos visualizar allí al atrio izquierdo. Topografía cardíaca. Venas anteriores del ventrículo derecho. Serán estas, entonces, las venas anteriores del ventrículo derecho. Bien. Ramo atrial de la arteria coronaria de derecha. Un pequeño ramo atrial de la coronaria derecha es el ramo atrial que luego va a dejar al ramo del nodo sinoatrial, o el nodo de Casey-Flack o de Martin-Flack. Ramo marginal derecho de la coronaria derecha. Este es el ramo marginal derecho o del borde lateral derecho del corazón, que luego se va a anatomosar por convergencia con la del borde lateral izquierdo, procedente de la coronaria izquierda. En realidad específicamente procedente de la interventricular anterior. Vena cardíaca magna, que también antiguamente era denominada también como vena interventricular anterior, que acompaña la arteria interventricular anterior. Esta es la vena cardíaca magna, mayor. Vena cardíaca parva o pequeña. Vena cardíaca parva o menor. Entonces, esta es la vena cardíaca magna. Una de estas es la cardíaca parva. Puede ser esta del borde y esta es la vena cardíaca menor. Ramos interventriculares septales. Son esos ramos, los interventriculares septales, que van a irrigar los dos tercios anteriores del tabique interventricular, fundamental. Esos dos son los más importantes, que son los dos primeros que salen de la interventricular anterior, de la cara posterior de la arteria interventricular posterior, rama de la coronaria izquierda. ¿Sí? Esos ramos septales, los dos que les mencioné son la límbica derecha de Gross, que sería la inferior, y la superior, la arteria coronaria interna. Ese ramito es el ramo del nodo sinoatrial, que nace de la coronaria derecha, específicamente del ramo atrial de la coronaria derecha, encargado de la irrigación en el 55% de los casos, el nodo de Keith y Flack, o de, o nodo sinusal, nodo sinoatrial. Bien, perfecto, un puntaje muy bueno. Bueno, más ilustraciones: coronario, anatomía, presentaciones típicas, presentaciones atípicas, coronaria derecha, coronaria izquierda, y esto es la configuración interna de una cavidad cardíaca, específicamente del atrio derecho. Aquí vemos al atrio derecho con su configuración interna. Aquí se ha rebatido su cara lateral y estamos viendo su pared septal, o su cara medial. Me pide que marque en principio la válvula de la vena cava inferior, es decir, la válvula de Eustaquio. Esta es la válvula de Eustaquio.
que va a dar hacia arriba el tendón de la vena cava inferior o tendón de Todaro. El tema es que no sé dónde marcarlo. Válvula de Eustaquio. Bueno, calculo que será este punto. Bien, perfecto. Válvula del seno coronario o válvula de Tevesio. Esta. Este. Y ese es el ostium del seno coronario. Vena cava superior, que aquí lo vamos a llegar. Fosa oval, tapizada por la membrana oval y circunscrita por el limbo o anillo de Buissons. Vena cava inferior, aquí lo vamos a llegar. Ostium del seno coronario es este que ya lo habíamos marcado. Arteria pulmonar derecha. Allí la vamos pasando por detrás de la vena cava superior. Cresta terminalis. Ahí la vemos la cresta terminalis de His separando lo que es la porción pectínea de la pared lateral de la aurícula del atrio derecho con la pared lisa. Cresta terminalis de His. Válvula septal de la válvula atrioventricular derecha. Eh, es esta la válvula la valva septal. Correcto. Vena pulmonar inferior derecha. Allí la vemos llegar al atrio izquierdo, parte ascendente de la aorta. Ahí. Esto se llama tejido adiposo preaórtico de concato o grasa adiposa de concato. Septo interatrial, o sea, el que separa los atrios. Este. Tronco pulmonar, este es el tronco pulmonar con su porción intrapericárdica. Vena pulmonar superior derecha. Músculos pectíneos con el aspecto trabeculado. Septo atrioventricular, parte membranosa del septum interventricular. Esta es la porción membranosa que depende de la valva septal del atrio ventricular derecha o tricúspide y de la valva anterior de la atrioventricular izquierda o bicúspide. Atrio izquierdo. Ahí vemos la cara posterior del atrio izquierdo con las reflexiones pericárdicas y la formación del fondo del saco de Haller. Cono arterial o cono arterioso. Aquí lo vemos. Aquí va a transuntar las dos arterias infundibulares, arterias del cono arterial o arterias adiposas de Buissons o grasas de Buissons. Reflexión del pericardio. Estas son reflexiones pericárdicas. Esta es una reflexión pericárdica. No sé cuál me pide que marque, pero calculo que yo puedo marcar esta. Bien, correcto. Limbo de la fosa oval o anillo de Buissons, clásicamente, y la aurícula derecha, es decir, la orejuela derecha. Ahí la vemos, puntaje perfecto. Aquí la configuración interna del ventrículo derecho. Fundamental. Aquí lo que se ha hecho es una ventana, se ha abierto la pared lateral del ventrículo derecho. Bien, salida del tronco pulmonar con las tres valvas de la válvula pulmonar. Banda moderadora de la trabécula septomarginal. Trabécula septomarginal sabemos que antiguamente era el músculo de Leonardo da Vinci y por allí camina la rama derecha de las de His. ¿Sí? Es todo esto, pero no sé cuál marcar. La banda moderadora de la trabécula septomarginal. O sea, esto es trabécula septomarginal, estimo que esta es la banda moderadora o esta es la banda moderadora. Calculo que hay que marcar esta. Bien, correcto, vamos. Válvula anterior de la valva atrioventricular derecha. Septal, posterior, anterior. Correcto, vamos. Válvula septal de la válvula atrioventricular derecha, la marcamos ahí recién. Correcto. Músculo papilar septal, o sea, el que va aquí, el que va a la válvula septal. Este. Mm, me lo marcó como mal. Músculo papilar anterior. Este es el septal. No, perdón. Este es el septal. El anterior tiene que ser este entonces. Bueno, acá me entraron mis serias dudas. Músculo papilar anterior. El septal es aquel que está allá hacia medial, o sea, este. Bueno, yo me lo juego por este, que es el anterior, y allá el posterior. Correcto, vamos todavía. Trabéculas carnosas. Hay muchas trabéculas carnosas acá.
Todas estas son trabéculas carnosas, de primer, segundo y tercer orden. Las de primer orden son las que se adhieren. Bajo la bibliografía clásica, las de tercer orden son las que se adhieren como músculos papilares a las cuerdas tendinosas. Las de segundo orden son las que forman puentes, como por ejemplo esta, que es la trabécula septomarginal, músculo de Leonardo da Vinci o banda moderadora. Y las de primer orden son las que forman el grosor de la pared ventricular medial, ¿no? Bien. Vena cava superior, músculo papilar posterior. Entonces, si este era el anterior, este era el septal, allí atrás el posterior. Bien. Cuerdas tendinosas, hay muchísimas cuerdas tendinosas en este punto. Ahí lo podemos marcar. Válvula posterior de la válvula triventricular derecha, tricúspide. Entonces, dijimos que esta era la anterior, esta era la septal, y la posterior será esta. Correcto, vamos todavía. Reflexión del pericardio. Hay muchas reflexiones, hay varias reflexiones pericárdicas acá. Por ejemplo, podemos marcar esta como una reflexión del pericardio. Bien, correcto. Válvula semilunar anterior del válvula del tronco pulmonar. La anterior va a ser esta. En realidad tiene dos anteriores. Una posterior, la del otro lado. Seno transverso del pericardio. O seno transverso de Theil. Allí. En el espacio dispone de la vena cava superior, la aorta y el tronco pulmonar. Válvula semilunar derecha de la válvula del tronco pulmonar. Bien. Parte membranosa del septum interventricular. Ahí lo podemos ver en la parte membranosa del septum interventricular. Válvula semilunar izquierda. Bueno, esta. Entonces tiene una anterior, una derecha y otra izquierda. Cono arterial. Todo esto es el cono arterial. No, perdón, me confundí por apurón. Este es el cono arterial infundíbulo de la arteria pulmonar, también llamado antiguamente como espolón de Wolf, que se circunscribe por esta cresta que se llama cresta supraventricular. Parte muscular del septum interventricular. Bueno, me estoy apurando mucho. Aorta. Bien. Atrio derecho. Seno transverso del pericardio. Ya lo marqué al seno transverso del pericardio. Calculo que hay otro punto en el cual se puede marcar el seno transverso, pero ya lo marqué acá. Uy, Dios mío. Yo pensé que ahí iba a pedir a la aurícula u orejuela izquierda. Banda barra septal de la trabécula septomarginal. Bueno, trabécula septomarginal con su banda septal. Mm, la verdad que no sé. Calculo que puede ser esto. Ay, justo por encima. Cresta supraventricular. La cresta supraventricular es todo esto. Entonces, este es el infundíbulo o cono arterial. Y aquí esa cresta supraventricular. Banda barra parietal. No sé de qué. Voy a marcar de nuevo ahí. Bueno. Tronco pulmonar. Ahí lo vemos al tronco pulmonar saliendo. Aurícula derecha. U orejuela. Bien, correcto. Terminamos errando muchas por apurarnos. Bueno, la pared del ventrículo izquierdo es más sencilla, ¿sí? Mucho más fácil, no presenta tanta complejidad. Desde el punto de vista descriptivo, obviamente. Válvula posterior de la válvula triventricular izquierda, mitral. Tiene dos solamente, una anterior, otra posterior. Pero ahora hay que identificar cuál es cuál. Calculo que esta es la anterior. ¿Cuál es la anterior de estas dos? Porque esta marca cuerdas tendinosas. Entonces calculo que esta puede ser la posterior. Bien, correcto. Vale, vamos nomás. Cuerdas tendinosas, hay muchísimas acá, por ejemplo, en ese punto. Ligamento arterial que representa la obliteración del conducto arterial o conducto arterioso de la circulación fetal entre la porción inferior o cara inferior de la aorta de la arteria aorta en su porción descendente o arco de la aorta, de la arteria aorta en su porción horizontal, en el arco, y el tronco pulmonar. También llamado ligamento de Gotal antiguamente. Venas pulmonares derechas. Ahí, hacia el lado derecho. Arteria pulmonar derecha. Allá. Seno transverso. Ese espacio es el seno transverso de Tail. Arteria pulmonar izquierda. Seno coronario. Ahí lo vemos. Vena oblicua del atrio izquierdo o vena de Marshall. Valva anterior de la valva atrioventricular izquierda. Si marcamos que esta era la posterior, esta es la anterior. Arco de la arteria aorta.
Correcto. Venas pulmonares izquierdas. Puedo marcar esta, puedo marcar esta, la que yo quiera. Músculo papilar posterior. Este. Vamos, nomás. Ligamento de la vena cava izquierda. Ligamento de Marshall. Ligamento de la vena cava izquierda. Ligamento de Marshall. Nunca lo había escuchado, nunca lo había leído. Desde ya. Ligamento de la vena cava izquierda. O ligamento de Marshall. Bueno, yo calculo que es esta estructura que se encuentra acá. Bien, bien. Me queda estudiar un poco más de este ligamento de Marshall. Porque vemos a la vena oblicua de Marshall y este es el ligamento de Marshall. Atrio izquierdo. Todo esto. Atrio izquierdo. Aurícula izquierda. Prolongación anterior externa. Músculo papilar anterior. Fíjense el grosor de la pared ventricular. Vena cava inferior llegando. Con la válvula de Eustaquio. Reflexiones pericárdicas. Acá, por ejemplo, una reflexión pericárdica. Puntaje perfecto. Puntaje perfecto. Bueno, acá se ha disecado tanto el ventrículo izquierdo como la aurícula izquierda, como el atrio izquierdo. ¿Sí? Vemos la valva. Vista superior. Hemos sacado los atrios. Estamos viendo una vista superior. Bien, vamos a trabajar un poquito con este ilustrado. Me parece muy interesante. En este ilustrado lo que vemos es lo siguiente, para que se pueda comprender qué es lo que estamos visualizando. Aquí estamos viendo una vista superior del corazón con los atrios quitados, disecados, ¿sí? Entonces podemos deducir esto es derecho que esto es izquierdo, ¿sí? Si ponemos aquí las coordenadas, esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué me fundamento yo para decir que esto es derecho y esto es izquierdo? Por las valvas de cada una de estas válvulas. Aquí hay tres valvas, aquí hay dos valvas. ¿De qué lado había tres y qué lado había dos? Bueno, simplemente queda un poquito de deducción y ya eh, podemos ubicarnos. Además, porque aquí vemos las válvulas aórtica y pulmonar, con sus tres valvas respectivas y la formación de los nódulos, perdón, nódulo de Arancio o nódulo aórtico y nódulos de Morgani o nódulo pulmonar. Trígono fibroso derecho. Bueno, los trígonos fibrosos son justamente estructuras fibrosas del corazón, del esqueleto fibroso del corazón, que se van a encontrar separando estas valvas y estos orificios, ¿sí? Son parte del esqueleto fibroso del corazón donde se van a insertar los músculos. Esto tiene que ver con el desarrollo embrionario. Trígono fibroso derecho es todo esto, que yo lo puedo enmarcar en este punto, en este punto. Bueno, ahí era ese tabique intertrigonal. Cono arterial. El cono arterial es una estructura que es parte de, o sea, representa el origen o el infundíbulo de la válvula de la arteria pulmonar. Entonces, vamos a buscarlo bien. Cono arterial, es este el cono arterial. Correcto. Anillo fibroso izquierdo de la válvula atrioventricular izquierda. Todo esto es ese anillo fibroso izquierdo. Yo lo voy a marcar en este punto. Bien. Trígono fibroso izquierdo. Ahí. Vamos. Válvula posterior de la válvula atrioventricular derecha. Septal. Anterior, posterior. Bien. Válvula septal de la válvula atrioventricular derecha. Bueno, la marcamos que permite la delimitación del triángulo de Koch o de Koch. Se escribe Koch, se pronuncia Koch. Anillo fibroso derecho de la válvula atrioventricular derecha. Vamos todavía. Septo atrioventricular, que es la porción membranosa del septo interventricular. O sea, esto. Depende de la valva septal, del atrioventricular derecha y la valva anterior de la bicúspide o atrioventricular izquierda. Válvula semilunar izquierda de la valva del tronco pulmonar. Válvula del tronco pulmonar está a la izquierda, derecha y posterior. Perdón, izquierda, anterior, derecha. Bien, correcto. Válvula semilunar derecha, coronaria de la válvula aórtica.
De ahí nace el seno de Valsalva derecho para la emergencia de la coronaria derecha. Arteria coronaria derecha, bueno, acá la podemos ver todo su trayecto. Válvula anterior de la valva, o sea, al revés. Valva anterior de la válvula atrioventricular derecha. Será esta. Válvula semilunar izquierda coronaria de la válvula aórtica. O sea, esta. Ramo circunflejo, el ramo circunflejo de la arteria coronaria izquierda. Arteria coronaria izquierda, corto trayecto, arteria interventricular anterior, ramo circunflejo. Todo esto será entonces el ramo circunflejo. Válvulas comisurales de la valva atrioventricular izquierda mitral. Válvulas comisurales. Ahí, ahí, estas. Bien, perfecto. Válvula semilunar anterior de la válvula troncopulmonar. Bien. Parte interventricular, línea trazada. Parte membranosa del septum interventricular. Línea trazada o tracejada. A ver, vamos a buscarlo. Este punto ya lo marcamos. Calculo que ahora me pide que marque otro punto. Bien, esa fue totalmente suerte. Ramo interventricular posterior, aquí lo podemos ver. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Arteria coronaria derecha, arteria interventricular posterior es esta. No sé si marcar esto o marcar esta. Porque esta es la arteria interventricular posterior, pero acá me dice ramo interventricular posterior. Cualquiera de estas dos calculo que está bien. Bien, perfecto. Válvula semilunar posterior de la válvula de la aorta. Valva anterior de la válvula triventricular izquierda, mitral, esta. Válvula semilunar derecha. Válvula semilunar derecha, ¿de qué? Un tronco pulmonar, de la arteria pulmonar. Válvula posterior de la válvula triventricular izquierda. Acá, mitral o bicúspide. Ramo del nodo atrioventricular. Es este el ramo del nodo atrioventricular que nace de la interventricular posterior, que nace de la arteria coronaria derecha. Final test, puntaje casi perfecto. Bueno, aquí en la fase de sístole ventricular, aquí lo que sucede es que se abren las valvas, las válvulas aórtica y pulmonar, y se cierran las válvulas atrioventriculares, auriculoventriculares. Aquí los bolsillitos, la núdula y los nodos de Arancio de la válvula aórtica. Bien, sistema cardioconector del corazón, y esta es inervación, tanto intrínseca como extrínseca del corazón. Muy bien, espero que les haya gustado el video, esto ha sido todo y nos veremos en siguientes clases. Saludos.